Hola jóvenes de noveno grado, como siempre una vez más es un gusto saludarlos. Con las disculpas que la clase anterior no pude dárselas porque estuve mal de salud, me dieron una incapacidad médica, pero ya estamos aquí para continuar y esta vez con la relación de semejanza de un triángulo rectángulo. Vamos a comenzar explorando una situación y nos dicen que una escalera se ha apoyado sobre una pared como se muestra en la ilustración que tenemos aquí. Y nos dicen que según sus ángulos, nos preguntan qué tipo de triángulo forma la pared y la escalera, qué tipo de triángulo forma aquí. Entonces, si observamos este ángulo que está aquí, este signo nos indica que es un ángulo recto. Entonces mide 90 grados. Y cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo. Otra observación, si uno de los ángulos agudos que se forman mide 40 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo agudo? Supongamos que este mide 40 grados o este. Entonces el otro va a medir 50. ¿Por qué? Porque recordamos que la suma de los tres ángulos internos del triángulo son 180 grados. Como este mide 90, la suma de estos dos va a medir 90. Y como este, suponiendo que mide 40, entonces el otro va a medir lo que falta para 90, que son 50 grados. La suma de los tres va a ser 180. Veamos ahora lo siguiente. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los lados que comprenden el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Si los catetos tienen igual longitud, se le llama triángulo rectángulo isósceles. Si no tienen igual longitud, es un triángulo rectángulo escaleno. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y vamos a analizar estos aspectos que se mencionan aquí. Que este es un ángulo recto formado por este lado y este lado. A estos dos lados que forman el ángulo recto se le llama catetos. Y el lado opuesto, que es este, lado opuesto a este ángulo recto, a esto se le llama hipotenusa. Lo que se menciona aquí también es que si la longitud de este cateto y este cateto es la misma, entonces es un triángulo isósceles. Todo triángulo rectángulo cumple con la siguiente propiedad, y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. En un triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa divide al triángulo en otros dos triángulos que son semejantes entre sí y semejantes también al triángulo original. Aquí tenemos tres triángulos semejantes. Es decir, este triángulo que tengo aquí, ABC, es un triángulo rectángulo. Aquí tengo un ángulo recto. Si trazo una altura, la altura de la hipotenusa, recordemos que esta es la hipotenusa en este caso, porque este es un cateto y este es otro cateto y los dos forman un ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Si trazo la altura correspondiente a la hipotenusa, que es esta, voy a tener otros dos triángulos que son semejantes entre sí. El triángulo ADC, en este caso, y el otro triángulo CBD. CBD. Este triángulo que está aquí, CBD, y el ACD, ACD, son semejantes entre sí. Y son semejantes también con el original, que es este grande. Y se escribe aquí, el triángulo ABC es semejante con el triángulo ACD, semejante con el triángulo CBD. O sea, este triángulo grande es semejante con este ACD y semejante con CBD. En el triángulo ABC, la altura correspondiente a la hipotenusa, que es el segmento AB, es CD. Es decir, esta es la hipotenusa AB y la altura a esta hipotenusa es
CD. Es lo que dice esta parte aquí. Como el triángulo ABC es semejante con ACD y es semejante con CBD, se obtienen las siguientes relaciones de proporcionalidad entre los lados de los tres triángulos. La distancia AC entre CB es igual a AD entre CD igual a CD entre CB. Es decir, que al dividir esta distancia entre esta distancia va a ser lo mismo que dividir esta distancia entre esta distancia. Y va a ser lo mismo, o vamos a obtener el mismo resultado que dividir esta distancia entre esta distancia. Y aquí tenemos los otros correspondientes a los otros lados. Para determinar si dos o más triángulos rectángulos son semejantes, solo es necesario comprobar si cumplen alguna de las siguientes condiciones. Estas son las condiciones para determinar si dos triángulos rectángulos son semejantes. Número 1. Si tienen un ángulo agudo congruente con un ángulo agudo congruente que tengan, los triángulos son semejantes. Otra condición, si los catetos correspondientes son proporcionales, los triángulos son semejantes. En este caso, el cateto, por ejemplo, IG, que es este, entre JL, que es este, vamos a obtener el mismo resultado que dividir GH entre JK. Si al hacer esa división tenemos el mismo resultado, entonces los triángulos son semejantes. Y la tercera condición es que si la hipotenusa y un cateto correspondiente son proporcionales. Es decir, al dividir ON, que es este cateto, entre RQ, que es en este otro triángulo, va a dar lo mismo que al dividir este OM entre RP. Al dividir, este entre este, da lo mismo que dividir este entre este, recordemos que estas son distancias, entonces los triángulos son proporcionales. Aquí partimos de las tres condiciones, tres condiciones que deben cumplir para que sean proporcionales, pero con una que cumplan los triángulos podemos decir que son proporcionales. Aquí van a hacer ustedes un ejercicio práctico. Dice, escriba la relación de semejanza entre los triángulos. Considere que en cada triángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa. Ya dijimos que si trazamos una altura correspondiente a la hipotenusa, vamos a obtener tres triángulos semejantes, o sea, dos semejantes entre sí y que también es semejante al original. Voy a desarrollar este ejercicio para que ustedes desarrollen este que está aquí. Veamos, trazando la altura PS, esta es la altura correspondiente a esta hipotenusa. Recordemos que este ángulo es un ángulo recto. Entonces me genera este triángulo que tengo aquí, este otro triángulo, que es el original, y este triángulo amarillo, que es el tercer triángulo que se me forma al trazar la altura. Lo voy a quitar de aquí. Y vamos a obtener lo siguiente. El triángulo PQR, que es este que mencionamos aquí, es semejante, nos dice aquí, al triángulo SQP, que es este, que recordamos que este es el original, este que tenemos marcado aquí. Y es semejante también al triángulo SPR, que es este que tenemos aquí. Entonces son los tres triángulos semejantes que se me generan al trazar esta altura correspondiente a la hipotenusa. Con esta explicación ustedes van a desarrollar lo mismo en este ejercicio de aquí. El de en medio se los eliminé. En este caso, en el número 2,
Dice, determine si los triángulos rectángulos son semejantes. Justifique su respuesta. Entonces en este caso vamos a recordar que si uno de los criterios, que si dos ángulos agudos son congruentes, entonces los triángulos rectángulos son semejantes. Si analizamos, este ángulo mide 40 en este triángulo y este mide 50. ¿Qué información podemos utilizar aquí? Este mide 90 grados y este mide 40. Quiere decir que entre este y este van a sumar 90 grados. Significa entonces que este mide 50 grados. De igual manera, si este mide 50, este mide 40. Entonces tenemos dos ángulos congruentes. Como tenemos dos ángulos congruentes, es razón suficiente para decir que los triángulos sí son semejantes porque los tres ángulos internos son congruentes. En este caso, si analizamos, podemos establecer la relación de los lados correspondientes, y si este lado, al dividir, hacer la división de este entre este, tiene que darnos lo mismo que este entre este. O si este lado corresponde a este, 11 entre 7, por ejemplo, nos va a dar 1.57 al dividir 11 entre 7. Tiene que darnos lo mismo al dividir 10 entre 6. 10 entre 6 nos da 1.6. Como no nos da lo mismo, entonces no son semejantes. La proporción no es igual, entonces no son semejantes. Y aquí tenemos que no son semejantes porque los catetos correspondientes no son proporcionales. Para que sean proporcionales tienen que darnos lo mismo, la misma división. Repito, si dividimos 11 entre 7, nos va a dar 1.57. Y si dividimos 10 entre 6, nos va a dar 1.6. No es lo mismo, entonces no son semejantes. Y en este caso afirmamos que sí son semejantes porque los catetos correspondientes y las hipotenusas son proporcionales. Si dividimos en este caso 15 entre 5, que son los lados correspondientes, nos va a dar 3. Y si dividimos 18 entre 6, también nos va a dar 3. Tenemos el mismo resultado. Aquí en el ejercicio 3 pide calcular las longitudes de las alturas correspondientes a las hipotenusas de los triángulos. Este ejercicio lo van a desarrollar ustedes. Voy a desarrollar este de aquí para que ustedes vean cómo se desarrolla el que van a desarrollar ustedes, que es este. Veamos, si trazamos la altura CD, podemos tener dos triángulos. Este triángulo lo podemos sacar de aquí, lo podemos rotar y nos va a quedar que este triángulo es semejante a este triángulo grande que tengo aquí. Entonces, este lado que es este, corresponde a este lado de aquí, de este triángulo grande. Y este lado de aquí corresponde a este lado de aquí del triángulo grande. Entonces, hacemos la división. Como nos preguntan la altura correspondiente, va a quedar planteado así. 2 entre CD, o sea, este 2 entre este lado de este triángulo grande es igual a este correspondiente a este triángulo pequeño entre 8 de este triángulo grande. Entonces, despejando aquí, este CD pasa aquí a multiplicar, entonces queda CD cuadrado. Y este 8 pasa a multiplicar al 2, queda 16. Entonces nos queda CD cuadrado igual 16. Este 2 pasa como raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces aquí concluimos que la distancia de la altura, que es esta, es 4 centímetros. Ustedes van a desarrollar este ejercicio que está aquí y lo comparten por favor en la plataforma Edmodo. Vamos a quedarnos aquí por esta vez. Vamos a continuar en otro video.